¿Política o entretenimiento? ¿Por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digitel. Ya estamos prestos precisamente en ese reencuentro, en la cita semanal que tenemos referente a lo que ha sido noticia a nivel nacional, departamental, local y regional. Las políticas en materia públicas y las políticas en materia eminentemente electoral. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Fraternal y cordialísimo saludo a todas y todos ustedes, a quienes nos reportan la sintonía en esos contactos de quienes están fuera del país y que constante y permanentemente nos envíen sus comentarios, sus opiniones. Váyase cordialísimo saludo. De igual manera, en las diferentes regiones, al primer programa de opinión en materia de noticias, en materia política de la región del nororiente colombiano, como es Política y algo más. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, en esta cita semanal de Política y algo más, Freddy. Luis Eduardo, un saludo muy especial a usted y por supuesto a cada uno de estos seguidores que están ahí desde las diversas plataformas digitales viendo este gran programa a escasos horas de elegir ya el presidente de la República de Colombia, de estos dos finalistas, unos de Cepeda, otros de Abelardo. Pues vamos a ver qué decisión va a tomar. Y los que van a votar en blanco, y los que no van a votar, ¿no? Los que no van a votar, pero todo el voto en blanco yo creo que no va a ganar. Así haya mucha abstención. Ajá. Elegimos presidente el domingo claro, y aquí todavía nadie ha ganado. Hay dos finalistas. Me refiero a la participación, ¿no? 4 clases de votos, si pudiésemos decir. Sí, claro, 4 votos. El tácito, y el nulo también, vota, ¿no? Métale el nulo. El nulo, eran 5 entonces, ¿ve? 5. Como esto es aritmético y matemático. Sí, vamos a ver cómo. Freddy, nosotros aquí estamos prestos con lo que aún nos permite la democracia, con sus falencias, menos mal, porque lo sostenemos más de uno quienes estamos en esta vida democrática, de que con sus falencias, con sus circunstancias, una mala democracia es preferible a una buena dictadura de izquierda, de derecha, de centro. Y dentro de las democracias latinoamericanas, para no irnos tan lejos, la de nosotros, yo creo que es una de las mejores, porque es que aquí tenemos a la hermana República de Venezuela. Mire cómo funciona este sistema electoral. Mire, es una democracia, una fachada. En Perú, todavía vamos hasta el domingo primero a saber nosotros del 100% de las mesas de votación que los amigos de Perú, que a hoy es Keiko Fujimori y tantos presidentes. Al menos en esta democracia, con sus falencias, podríamos decir que el sistema democrático electoral funciona. Distinto a lo que nos quieren presentar algunas personas, que más adelante vamos a hablar de ese tema. No es perfecta, como se dice. No, nada es perfecto se dice en la vida. Cuando es algo que llamamos infinito, que es Dios, y que quienes creemos, quienes nos congregamos, en fin, el resto, todo lo material, todo es imperfecto. Sí, según ahí entraríamos a la filosofía, entraríamos a la parte cuántica, bueno, que estaríamos acá una serie de programas de ese tema. Pero cuando decimos que estaremos prestos para el próximo domingo 21 de junio a tomar la herramienta, la cédula y la decisión allá de elegir a nuestro gerente de la República, esta empresa que se llama República de Colombia, pero hay que decir que ya en algunas partes del globo terráqueo ya están eligiendo por fuera del país. Desde el pasado domingo ya están. Ya estaban precisamente eligiendo, por ejemplo, el país primero por la cuestión horaria, ¿no? Y por la mecánica también. Allá en Austria, cuando comienza el nuevo año. Nueva Zelanda, sí. Desde el pasado domingo, 4 de la tarde, iniciaban este proceso, y en otras regiones de África, de Oceanía, del Oriente. Donde sale primero el sol. Por los cambios de horario, qué sé yo, en ese aspecto.
Bueno, Y que se ha incrementado la votación, ¿no? Pues, me dicen que sí, claro. uno lee los boletines que la votación ha aumentado, o sea, la gente, así sigue la abstención todavía, no quiere decir pues que ganemos la abstención, pero han salido a votar al menos en el extranjero mucha más gente. Porque decimos 1.400.000 casi, que bordeando los 1.500.000 de actos que están en el extranjero, ¿no? Okay. Y que me imagino que algunos escribieron hacer, otros no, por las situaciones de que si se nota ya su presencia, pues los pueden deportar, ¿no? Porque si los cogen. Los colombianos por fuera del país en tierras foráneas puede sumar fácilmente 6, 8, hasta 10 millones de habitantes, pero los que están en el censo electoral en el exterior se dice que están bordeando el 1.500.000. Entre ellos España y Estados Unidos, que es donde Miami se ve la votación, y Madrid, ¿no? El resto pues es el mayor PPO. Bueno, para decir algo y pienso, respetando las diferentes congregaciones, otro documento que el episcopado colombiano durante esta semana, hay que recordar, no, los dos, el primero el llamado para la primera vuelta, ¿no? Y el segundo ahorita, que precisamente tengo entendido que visitaron al Santo Papa, a León XIV, y ahí como testigo más bien vinieron y esgrimieron un documento, los purpurados de Colombia, y que lógicamente pues yo pienso que lo que hemos manifestado, ¿no? Es una institución. Sí, claro. Y lógicamente, como toda institución, toman las determinaciones que haya individualmente algunos. Ellos van a ir a votar, algunos van a ir a votar, los curas, ¿tienen cédula? Los que hacen parte de las diferentes cofradías, de las hermandades, qué sé yo, pues esa manera individual. Han tomado posiciones también, algunos curas, algunos que dirigen, pues eso es respetable. Pero la institución como tal. No toma partido. ¿Y qué decía algo por así? Por ejemplo, entre lo principal que precisamente hacían un llamado, más que es un llamado, ¿no? Cuando habla de tener que la feligresía, sobre todo enfocado a eso, a la feligresía y lógicamente a ellos también, que para tener en cuenta los criterios eminentemente éticos, ¿no? De la parte social y de la parte pastoral que para ellos es importantísimo, y para nosotros como feligreses, ¿no? Sí, señor. Y un llamado que también siguen haciendo casi que una copia a la primera vuelta, ¿no? Porque hay que decir que este es el segundo documento que sacan los purpurados, que es dejar de un lado el fanatismo político, ¿no? Bien. El otro que tiene que ver la polarización. El otro, tener en cuenta los programas que se respeten dentro de todos esos componentes que hacen un llamado, la dignidad humana, que tengan en cuenta también la justicia social y el cuidado de la casa común. Que es algo que decía es global, ¿no? El Papa. Papa Francisco. El Papa Francisco. Y lo ratificó León XIV precisamente en lo que es unas directrices y pues unas recomendaciones, ¿no? A nivel terráqueo, porque es que gran parte de lo que tenemos acá con ocasión de estos comicios electorales, Freddy, no solamente es acá, la vivimos en Perú, cuando hay elecciones en otros países también se nota el globo terráqueo de la guerra, se nota ya una campaña preelectoral en Estados Unidos, las que llaman de Mitaca. Entonces ya comienzan los rifirrafes, que los republicanos, que los demócratas, que por qué va a tomar partido Trump, unos manifiestos, otros de gobierno que sí, que es parte de las determinaciones como país, y otros que no. Entonces, fíjese que eso es general. Frente a ese comunicado, pues, excelente que se haya sacado, ¿no? Los dos primeros puntos van de la mano, ¿no? Evitar el fanatismo y la polarización van muy de la mano. Pues ojalá que se acoja esto y que lo acojan los mismos que desde el púlpito hacen su predicación, porque por allá vi a un cura en Villapinzón, en Cundinamarca, que se le notó el sectarismo. No voy a decir hacia qué lado estaba, para no hacer también las que hizo el sacerdote. Claro, cada uno tiene su corazoncito, y ese domingo yo creo que van y hacen la misa y salen y voten y vuelven otra vez a la misa, porque padre, el domingo se echan como 4 misas como mínimo, pero van y votan. Y ojalá pues que se acoja ese llamado. Porque es que sumámonos, fíjese que este presidente se está yendo y queda la república, queda el país, claro, se va la institución, queda nosotros, los niños que vienen, los próximos ciudadanos, el país queda. Nosotros somos aves de paso en la vida y en las instituciones. Las instituciones, fíjese que ya cuánto llevamos, más de 200 años de vida republicana, cuántos presidentes, cuánto hemos llevado en ese trasegar, ¿no? De los cambios políticos, de detener dictaduras,
de tener a veces situaciones de golpes de Estado, que los hemos tenido también acá, de igual manera la elección popular, en fin, hemos tenido un trasegar y que lógicamente por eso en esta época republicana, bien o mal con sus falencias, pues es una herramienta, es una estructura de institucionalidad con sus fallas, porque es de humanos, pues también tenemos que sumarnos también a lo que se dice, respetar, ¿no? Lo que sea la mayoría, porque es que mientras la Constitución hable de que así sea por un voto, la mayoría en un consejo, en una asamblea, en un congreso o a nivel de presidencia o a nivel de alcalde, gobernación, pues la mayoría, ¿no? La mayoría ahí no dice mayoría absoluta, mayoría de un término. Es respetar las determinaciones, ¿no? Oiga, Luis Eduardo, usted decía algo también cuando estaba hablando de este comunicado, es de los Estados Unidos, ¿no? La injerencia que ha tenido el presidente Trump, tanto en primera como en segunda. Yo pienso que esa injerencia, porque es una injerencia, eso no se debe hacer. Lo mismo el presidente Gustavo Petro no tiene que tener injerencias en otros estados, como los ha tenido. Perú, ¿Cómo los ha tenido? En Ecuador, en Perú. Recuerda cuando estaba en la OEA, ya en uno de los encuentros, que salió a la calle y que cogió el megáfono diciéndole a los soldados de los Estados Unidos que desobedecieran al presidente Trump. Vea esos retos, retar a las potencias, pues al otro también desde su silla presidencial, que yo creo que pesa un poquitico más que la de Colombia, le manda ese zarpazo, ¿no? Entonces, desde ese aspecto yo pienso que también hablar de un parte. Me he dado la tarea a nivel regional, a nivel local, hablar con quienes deben estar garantizando los puestos de mando unificados. ¿Ah, sí? Que se hacen. Las veedurías internacionales. Los aquí. organismos de control, los comités de observación electoral internacionales, con quienes precisamente en días pasados acá en Bucaramanga algunos delegados de Europa, o sea, dicen un consenso, el MOE. La paz electoral que ha hecho la Procuraduría, ¿no? Yo pienso que el movimiento de observación el electoral, de que es una institución, electoral. una ONG, los organismos de control, algunas entidades de observación, en fin, yo pienso que... Los mismos veedores de los partidos. Claro, con sus instituciones que se pueden presentar el día electoral, ¿no? Sí, se van a presentar cosas como se presentan Por siempre, algunas circunstancias. pero eso no quiere decir que presidente que se elija no sea el presidente constitucional bajo unas reglas normales y bien hechas. Porque déjeme decirle, antes de pasar al otro tema, yo no sé si usted escuchó esto, a Laura Sarabia, la embajadora en Reino Unido, hizo un llamado de atención muy particular, como son en el gobierno. Mire, se lo leo textualmente lo que decía Laura Sarabia frente a las elecciones, que eso fue un llamado directamente al presidente de la República, directamente a su candidato Cepeda, directamente al señor Carrillo, que fue suspendido por participación en política, directamente a Gustavo Bolívar, que han querido, esa es la verdad, incendiar al país, diciendo que si no ganan, salen a las calles. Mira lo que le dice Laura Sarabia, abro comillas: la democracia no termina cuando se cierran las urnas. Al contrario, se fortalece cuando no solo respetamos a nuestras instituciones, sino respetamos los resultados que expresan en esas urnas. Debemos estar de acuerdo. La misma embajadora del gobierno Petro le está diciendo, señores, vamos a respetar lo que diga el mandato popular. Tengo entendido que precisamente en medio de esos rifirrafes, de esas incoherencias, el mismo señor presidente hoy sacó un documento ya haciendo llamado a ambas campañas también de eso, a la cordura, al respeto, que va a respetar. Porque no le sirvió eso, Luis Eduardo. El domingo, el día que hubo la primera vuelta, yo pienso que ahí se le perdieron, además de los 700.000 votos de diferencia que tuvieron con Abelardo de la Espriella, de ganar Abelardo, salir usted a desconocer algo. Claro. Quita votos. ¿Quién sabe cuántos votos perdieron también ahí? Aunque pues también hay quienes dicen que hay un argumento, ¿no? En una elección, lo que hemos dicho, en que a veces la elección termina un día, cuando hablamos de local y que estamos en un país de democracia donde hay unas estancias, ¿no? Cuando hay fallas, no sé hasta dónde, pues volvemos a un rifirrafe, nunca acabar, porque es que hasta que el juez de la República defina, eso es el paso, Eduardo, ¿no? Cuando vemos el preconteo, el conteo, el escrutinio. Cuando llega el juez, los jueces de la República y lógicamente de ahí el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad, guste o no nos guste, que son los partidos políticos allá emblemáticamente representados y que algunos tienen mayoría que otros, pero es la estructura del Estado. Pero usted ya lo ha dicho, Luis Eduardo, es que a pesar de que pueden haber errores
¿cierto? En el desarrollo de las elecciones, que pueden haberle meterle la mano también, eso tampoco no lo podemos desconocer. Al menos tienen las instancias pertinentes para los reclamos, y así se han reclamado y se han recuperado credenciales, pero no por eso podemos salir a decir que la institucionalidad no sirve. Mire, y usted lo dijo, el preconteo, luego viene el escrutinio, en esos dos están las veedurías de los partidos, las veedurías internacionales, luego vienen las reclamaciones ante las instancias pertinentes, los tribunales en los departamentos, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, hasta los tribunales internacionales. O sea, hay la posibilidad, distinto a lo que pasó en Venezuela, donde aquí, en este gobierno, guardaron silencio cómplice. Eso sí estuvo bien. Y lo de aquí está mal. No, volvemos a la justicia, ¿no? Cuando me conviene es la justicia operativa, cuando no, la sacato, pero no estoy de acuerdo. Lo que le está pasando ahorita a la señora Peralta, que usted tiene por ahí su a propósito, que yo pienso que fueran noticias, lo que pasa es que estamos embebidos por la materia electoral, que vamos a elegir los destinos de un país, el gerente de una empresa, que es el presidente de la República, pero noticias que están pasando desapercibidas, pero son eminentemente políticas. La detención o el llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia de la actual senadora de la República por el pacto histórico, Marta Peralta, ¿no? Que va de día allá a la SIGIN y de noche va al apartamento, que el abogado no aparece, que sí aparece, pues también es de un término, ¿no? Es un proceso, ¿no? Debido proceso, y lógicamente el trabajo de los abogados a veces se dice que no es tanto en la defensa como tal, técnica, en dilatar. Ser recursivo, a dilatar con las mañas que dejó esos huecos la justicia. Esas cosas hay que los micos que dice portualmente, y la justicia penal pues tiene muchas de esas en dedijas donde se puede salir fácilmente, y fue la detención de la Corte Suprema, por la parte de la Corte Suprema de Justicia de la actual senadora Marta Peralta por el caso conocido de tráfico de influencias y el manejo de una supuesta contratación indebida a través de terceros de la gestión del riesgo, ¿no? Que ya han caído muchos. Bueno, y van a caer otros. Es un caso de no terminar. Y la otra, el llamado a indagación, ¿no? Sí, señor. Al expresidente de la República, Álvaro Uribe por Vélez, temas de paramilitarismo, que supuestamente cuando él era presidente, ¿no? Sí, porque dicen que son términos que nunca vencen, ¿no? De lesa humanidad, supuestamente entonces dicen que no vencen esos términos, y entonces ha llamado, y él es presidente de buena fe, dice, o de buena forma, también le toca, y dice, pues va a ir a acudir. Y se da días antes de las elecciones, entonces aquí surge una pregunta. Entonces, ¿eso incide en las elecciones o la gente ya tiene su decisión tomada, ¿no? Porque un sector, en el sector del progresismo, allá donde cogieron a la señora Guayú, dicen que es una persecución política. Y este sector donde está Álvaro Uribe Vélez, el sector de la derecha, que es una persecución. Entonces, cuando, usted lo decía al principio, cuando la decisión va en contra mía, digo que es una persecución. Pero los de la derecha están diciendo, esa señora se roba plata. Y los de la izquierda, ese señor Álvaro Uribe tiene que ver con esos temas. Siempre ha sido, y en la parte política ha sido esa, ¿no? En lo local, regional, lo que nos gusta oír, lo que nos conviene oír. Porque vemos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, quienes están en una otra campaña, hasta donde, yo le hago una pregunta a algunos dirigentes. Hoy que se habla de la crisis de los partidos, que nadie acató lo de los partidos, se cogieron como... Cuando cogieron que estaban donde Paloma y no hicieron caso. Hasta donde realmente cuando se habla, piensan en país. Gran parte de esa tradición política. O convenios, o contratación, o beneficios. Acuerdos. Oiga, yo estoy aquí porque es que el gobernador de tal parte es de esta tendencia, entonces venga para acá, venga para acá. El otro gobernador que es de otra tendencia, han habido acusaciones, ¿no? Del gobernador de ambas campañas, de la participación. Entonces, ¿hasta dónde dice uno? Oiga, quienes están ahí están porque piensan en país, porque piensan realmente en la situación que atravesamos nosotros en materia de seguridad, en materia económica, en materia de la salud, o porque algo particular, porque es que aquel gobernador, aquel alcalde está con tal, entonces a él le conviene mostrarse para que diga que un electorado con el que gane de acuerdo a la tendencia donde tome, entonces llama al uno, llama al otro, tome. Entonces yo estoy ahí y dicen, no, yo estoy porque el gobernador me dio unas vainas, yo estoy aquí porque el alcalde me dio otras vainas,
Yo me dio de acuerdo. Entonces, bueno, queda la suspicacia, queda esa incertidumbre. ¿Hasta dónde pensamos en país? Oiga, antes una pequeña opinión frente a esos dos temas, esas dos noticias que fueron nacionales. Lo que sí es cierto es que a la señora Marta Peralta y Pieyú, la policía tuvo que ir a buscarla para que le presentaran en la Corte Suprema de Justicia porque no lo quería hacer. Y ella sale a decir, no, yo vengo aquí solita. No. Mentiras. Tuvieron que irla a llevar y en la primera, ya había faltado a dos audiencias y en esta la tuvieron que decir y llevarla y la misma magistrada le dijo, venga señora, la vamos a coger porque para mañana usted no tiene que volver. No, me dicen precisamente había un medio confiable porque los medios de comunicación tradicionales, sea como sea, la radio, la prensa y la televisión, hay quien responde. ¿Sí? Porque está al frente de un director de un noticiero, está al frente de un director de un periódico, está al frente de un director de un medio radial y eso le da confiabilidad. Dice la historia referente a esta película de la senadora Peralta, Marta Peralta, que sí, efectivamente, el proceso, los llamados, no fue, entonces viene la orden de captura por una magistrada, ¿no? Sí. Pero resulta que llegó la policía, llegó la SEGIN a detenerla y ella salió supuestamente por el parqueadero y ella llegó solita. Pero ella hace el video y estando allá le dice, venga señora, la policía usted la va a tener ahí, la va a acompañar, pues usted no me escapa para mañana. Por eso hablo de película. Bueno, una noticia que yo pienso que es interesante, usted que es amante de las redes sociales, usted que está en esos ajetreos también, por ejemplo, Estados Unidos, estos días se unieron unos congresistas, tanto republicanos como demócratas. Participando en política todos. No. ¿Política internacional? No. Sí, eso se hicieron el llamado. Están estos días que usted, ¿por qué? Al presidente que le van a expedir que por qué participa, que por qué se mete ya en otras regiones. No, eso ya de parte y parte, porque ya hay dos partidos. Sabemos los demócratas. Sí, como acá, los perdieron las elecciones y los republicanos que son los partidos de gobierno, sino que en torno precisamente a una ley de la República que tiene que ver con haciendo un parangón con los famosos derechos de autor, ¿no? Que deben respetarse. Entonces, la voz suya es la voz de Freddy Garzón, es decir, Luis Eduardo Arias Jaimes, que quiere utilizar para algún montaje, para alguna cuestión de la parte digital, para bien o para mal, entonces es una ley que regula esos derechos de su voz y de su registro facial. Es decir, si yo allá en Estados Unidos, hablando usted, ¿no? No fake news. Es algo que por eso, ley, va a ser ley de la República. Si por ejemplo usted está en un programa y quiere presentar su voz, su imagen tiene que estar autorizado por Luis Eduardo para yo presentar. Como haciendo un paragón como derechos de autor. Porque es que mientras se utilice bien, yo pienso que no hay nada malo. Pero entonces, ¿cómo era cuando presenta una nota? Pero cuando en el resto es cuando ponen a decir en labios de ese supuesto algo falso. Freddy Garzón. Eso pasó en pie de cuesta, ¿no? Que dijeron que un candidato iba a hacer un tobogán desde la cantera hasta abajo. Y yo cuando escuché la yo dije, se puede hacer para bien. Y afortunadamente la inteligencia artificial, pues yo pienso que a nivel mundial, y eso es tremendo, las leyes, los congresos que son fábricas de leyes aquí, que se decía, alguien propuso, el actual ministro del Interior propuso en alguna vez, está loco. Porque es que decía, no, el Congreso acá no debe seguir fabricando leyes, debe acabar leyes. Hacer cumplir las que están. De cierta forma, pues es que tenemos una fábrica de leyes que todos los días se fabrican leyes, unas que ni se le para bola, otras que no tienen sentido, otras que no se hacen cumplir. Y en el caso allí, pues dice que va a haber con unas penas duras, con unas sanciones, desde todo punto de vista, para que las redes sean informativas y no vayan a crear alarmas. Es decir, me parece. Sí. Eso es un tema difícil de controlar. Es difícil, ¿no? Muy difícil. difícil de Pero ya viendo penas, ya viendo de circunstancias, pues ya usted la piensa dos veces. Es que son tan peligrosas las redes sociales. Luis Eduardo, este hecho ocurrió en estos días. El tema de la señora que le dio por grabar al gringo allá en el piso octavo, no sé qué piso era, diciendo que estaba abusando de un niño. Sí, claro. Y se dieron cuenta después que no. Mire el daño tan poderoso que pueden hacer las redes sociales. Recuerden que todos los estallidos sociales, esa primavera árabe, fue que se llamó,
Eso fue a través de las redes sociales. Exacto. El estallido social un pánico, que crearon pánico por las redes sociales. Entonces, mire las mentiras a dónde pueden trascender. ¿Qué tal ese gringo lo hubieran cogido? Lo matan. Lo han linchado. Lo linchado, lo matan. Por delante tengo entendido que primero llegó la policía y prácticamente pues a detenerlo supuestamente porque estaba cometiendo... ¿Y no era cierto? Y resulta que en el proceso lo habían linchado fácilmente por una señora que colocó en redes y el entorno y que... Que yo creo que la señora no lo hizo con mala fe. De pronto, sí, porque... No lo hizo por mala fe. Dicen ya los medios con testigos que sí, se oían gritos de los niños. No lo hizo de mala fe, exacto. pero mire el poder de las redes sociales cuando utilizan mal. Y si los gringos hasta ahora están en ese proceso... No, pues en el 2080. Nosotros cuando se ha hablado de eso, de reglamentar, de lo más mínimo, pero eso pienso que sí, debe regularse, ¿no? Porque todo debe ser regulado en todos los aspectos, en todo, porque estamos en estados de derecho. Cuando no hay estados de derecho, pues como pasa en algunas circunstancias, en algunos municipios, todo el mundo hace lo que quiera, no respeta la Es que nada es perfecto lo que decimos. Bueno. Miren estos países orientales donde restringes todas las tecnologías también. También tampoco así no. Estamos a través de Guanevisión, canal 2 de Digital en Política y algo más. Pues Freddy, usted se preguntará, ¿no? Cuando hablamos de los sueldos, ¿no? El sector público, pues sabemos ya cuando a través de un alcalde, un gobernador, pues son los consejos, las asambleas, y acá el Congreso, pero lo que vamos a elegir, el gerente de esta empresa, el 21 de junio, la República de Colombia, el presidente de la República, ¿cuánto se gana? ¿Cuánto cree usted que se gana? El presidente, el actual y los demás, ¿no? Pues yo pensaría que por ahí 50 millones, 45. Pues mire, ¿Mucho? El presidente actual está con un básico de 56 millones 500 mil pesos. Cada mes le consignan eso. Pero que con otras asignaciones, ¿no? Sí, señor. Que tiene asignaciones básicas, asignación básica, ¿no? Pero tiene gastos de representación, tiene primas especiales, tiene otros aditivos, como se dice, que globalmente es un promedio, es decir, tiene un presupuesto, entre comillas, ese presidente de la República de 680 millones de pesos. O sea, el salario mínimo vital para él es de 56 millones, vamos a ponerle otros temas, pero con las arandelitas, ¿le llega a cuánto? 680 millones. Ah, bueno, uno no puede vivir. ¿Recuerda usted que había cuando una clasificación, ¿no? Sí. Que era el presidente de la Federación de Cafeteros? Que ganaba, ¿no? En esa época, no sé ahorita. Sí. No sé, pero sí, yo lo recuerdo muy bien. Había el segundo que era de la parte gremial, de los gremios. En ALCO, de las diferentes... Era el segundo que ganaba. Era el segundo, ¿no? Bueno. Después se seguía el presidente iba de tercero. Oye, y tienen líos ahorita la Federación Nacional de Cafeteros con el presidente. Están tratando de resolver todo el recurso del fondo cafetero. Que Petro ahí como que quiere decirles que al final no les quiere entregar el recurso que siempre ha entregado perteneciones. Esto es un rifirrafe. Están en acuerdo, vamos a ver qué pasa. Rifirrafe porque, ¿qué dice el presidente? Que han malgastado el fondo. Ese fondo que equivale a un gran porcentaje de billones. Sí. Porque es que cuando hablamos de ese tema, a propósito, pues para ir adelantando el mismo, son 600.000 familias que tiene el país. Sí, que viven de la de la caficultura. Y que, lógicamente, cuando hablamos de Santander, estamos hablando de 30.000 familias. Sí. Donde lo hemos comentado ya en varias ocasiones, donde municipios como el Páramo, como el Socorro, otros municipios es superior. Sí, señor. El presupuesto que maneja el fondo cafetero, los cafeteros sumados, ¿no? Sí, señor. Las familias a lo que maneja un presupuesto municipal. ¿No? O sea, dependiendo del municipio, ¿no? Lo que aporta en la economía. Hemos entendido que son 5 o 6 municipios y aparte, pues, ellos van a tener elecciones. Ellos siempre tienen elecciones populares. 34 comités cafeteros, ¿no? En cada municipio. Sí, 34. Señor. Sí. Y a su vez eligen el departamental. Que también y luego el nacional. Maneja una platica, dijo alguien. Sí, ¿no? pero bueno, la caficultura es un renglón de la economía muy importante históricamente. Aportan en el pueblito allá, el del carnicero, el del tendero, el que transporta los alimentos, el de una zorra, a lo que es las materias primas. Por eso los cafeteros son a veces, se dice autosostenibles. ¿Qué ellos qué reclaman?
las vías, Sí. es lo fundamental. Ellos ponen en los municipios una platica para las cosas y los municipios ponen otra, a veces los departamentos, y con el fondo que tienen ellos arman eso, sobre todo lo que usted dice, las vías, entonces que la maquinaria, entonces ellos no, ponemos esta plata, ustedes pongan otra para el combustible, Claro. eso es lo que casi Incluso siempre ellos ellos se utilizan, encargan, fertilizantes sobre doy todo también. testimonio de algunos sectores, algunos municipios o algunas veredas de acá del área metropolitana, que la escuela o el puesto de salud, ellos mismos hacen la vaca. Sí, señor. Para arreglar el puesto de salud, la escuela, porque a veces el municipio no hace presencia. Entonces, fíjese que el aporte, aparte de ellos, Sí, señor. generar fácilmente en una familia, de una vereda, 20, señor. 30 familias generando empleo, Sí. y que a su vez lo multiplica usted por 3 o por 4 el café. Pues yo pienso que ahorita están resolviendo y este fin de semana yo creo que se resuelve ese tema. El martes. Bueno, Este martes. después de elecciones, mejor dicho. Bueno, esperemos a ver. Todo depende. Después de elecciones. El lunes, Bueno. el martes. Bueno, Vamos a ver mucha qué pasa. expectativa que se quedaron. Tranquilo, que el lunes, el martes hablamos. Bueno, vamos a ver. Decíamos que entonces 680 millones. Se gana el presidente. Gana, así redondeando. Bueno, muy bueno. Vamos a algo también que nos preguntamos, la reposición De votos. de votos. Es decir, ¿Tiene el canto ganaron ya en la primera? ¿Me los va a presentar usted o qué? ¿O cómo, pues es que o a cómo se los el pagan? voto, ¿no? Es que tiene, de acuerdo, la consulta tiene un precio, ¿no? Ah, ok. Pero Tarifas. Vamos a lo que fue lo más reciente, la primera vuelta, el valor de cada voto es de 8.613 pesos. Para la segunda. Para la primera. Fue para la primera. Para la segunda más barato. Los que participaron y sacaron el porcentaje correspondiente, pues tienen para que se les haga la reposición, Ok. ¿no? Supuestamente con el soporte, ¿no? Los Sí, señor. soportes y lógicamente. Para todos no hubo reposición, ¿no? ¿Para cuál? Para todos no Ah, no, hubo. los que no Hubo estaban- reposición, o por supuesto de la Espriella, para Cepeda, para Fajardo, para Paloma y no más. Para de contar. Para la segunda vuelta, pues tienen valor, ya se baja considerablemente. Ah, sí, porque no la pagar lo Es decir, mismo. Los del 14 fueron a 8.613. Ok. No sé cómo los pagarían Sí. por fuera, ¿no? Pero ojo, venga, antes de que de la otra, no, más caros. ¿A 10? Pero venga, le digo una cosa, Luis Eduardo, no quiere decir que si yo saqué 10 millones de votos, Ajá. 10 millones de Allá votos, iba. eso no es cierto. Allá iba. ¿Y la segunda cómo La sale? segunda vuelta a 2.109 Uy, pesos. eso ya sí muy Una bajito. diferencia. No, pero De usted 8.000 a 2.000. Usted suma, por ejemplo, los dos que están disputando la presidencia. Es decir, ¿Cuántos usted embolsillaron? suma, sería cada voto a 10.700 Ah, bueno. pesos. Bueno. Sí. ¿Sí? Pero eso tiene que una rendición de cuentas. Sí, ¿no? señor, Soportes, totalmente. con facturas, con todo lo contable, con el representante legal, Sí. con todo lo que tiene que ver. Y eso después del escrutinio oficial, ¿no? Sí. Sí, Sí, claro, el acta oficial de cuántos votos sacaron, Ahí antes sí, no. Multiplica y divide cuánto debía haber. Pero hay algo, porque por ejemplo, si hay un tope, que es Sí. para lo que usted iba, Sí. que es el tope en la primera vuelta, es de 39.000 millones de pesos. O sea, se le reconoce solo esos 39.000. Si usted gastó más, no se lo pagamos. El tope 39.000. Sí, señor. Primera 39.300 pesos, algo Ok. así parece. Pero llegarán a los 38.999, ¿no? Puede ser, o menos. Y la segunda vuelta, 17.202.946.540 centavos. Eso de todo modo, las campañas se gastan más que eso. Claro, Luis Eduardo. claro. Muchísimo a que diga Hacemos que los mentira. topes locales, Al menos para la presidencial, regionales, eso no. Entonces, a donde usted iba, ¿no? Porque, por ejemplo, si se hiciera la reposición de los 8.000 de la primera vuelta, estábamos hablando de, por ejemplo, de la Espriella, de 10.000. Sí. 10.000, póngale 10.000. ¿Qué? 10.000 votos. ¿10.000 o 10 millones? 10 millones, digo. Sí, pero eso no le paga 10 millones por 8.000, Pues 10 porque millones saldría sería mucho más que ese 80, valor. ¿Sería cuánto? 80.000 No, millones. eso no es cierto. O sea, porque usted ya le dio el tope, Exacto. en primera 39.000 y otros Sí, claro, 17.000. porque no puede ser que ustedes tienen que pagarme 80.000 millones de pesos, Sí, porque para sí, eso hay sí, unos topes. Y Sí. tendría que soportarlo en la inversión de 80 Claro. millones de pesos. Sí. Y en fin, todo lo pertinente. Entonces, eche estas cuentas, porque esto es matemático, así Sí, como señor. hacer de 1, 2 hasta llegar hasta 13, 14 millones a 20, se calcula que 26 millones podríamos estar votando el próximo domingo, ¿no? A ciudadanos. Ciudadanos en ese aspecto. Entonces ya clarificado
nos preguntábamos Sí, cuánto señor. gana un presidente, 680 millones redondeando, Sí. los topes 39.000 millones para la primera vuelta, para esta próxima vuelta el tope máximo de gasto de inversión de la campaña 17.000 millones de pesos, para la segunda vuelta la reposición 2.000 millones a Bien. 2.109, en fin, todo lo que tiene, que es parte también fundamental, Sí, porque señor. por eso tengo entendido que el presidente actual está en curso precisamente en un proceso. El problema de la Precisamente financiación, porque pero mire, voló. se acabó el periodo Se de él voló. y no pasó nada, se való los topes. Se voló, como decíamos allá jugando relancina, ¿no? Sí, Se señor. voló, pasó de largo Sí. en torno a los soportes, porque es que hasta donde usted realmente en una campaña local, regional, se registra Sí. todo. Sí, sí, Especie, sí. por ejemplo, que Sí. alguien dice, bueno, unos vehículos, ¿dónde se registran? Bueno, que uno Hay cosas que usted nunca va a registrar, Exacto. que son la gran mayoría de las... No ¿sí? estamos descubriendo que el agua Que se va- moja, que no ni se le- el que no agua- se le va a pagar. ni el agua tibia. Bueno, lo que tiene que ver también, precisamente, como lo decíamos, ¿no? Sí, señor. 1.400.000 de extranjeros que están en tierra ¿Aptos para votar? Y la otra que tiene que ver con los retos, ¿no? Sí, señor. Retos, porque es que, decíamos, las instituciones van a quedar. Sí, Quedan señor. aquí. Quedan, claro que Los sí. colombianos quedamos si estamos vivos. Vendrán otras generaciones. Sí. La parte institucional continuará. Que el que llegue, pues dice unos que va a reducir, otros que va con la austeridad. En Sí, fin, señor. todo lo pertinente, ya es otra cosa. Pero el Estado como tal Sí. seguirá, ¿no? En Sí, ese siempre eso va a permanecer. Entonces más de uno se pregunta en lo que es la recta final, las adhesiones, los partidos, que esto no se sabe que el uno cogió para acá, que por ejemplo es una pregunta que le hacían y nadie se responde. Cambio radical, ¿dónde están? ¿Quién es el jefe? Porque infortunadamente... Y como ninguno quiere recibir a Germán los Vargas- partidos, ¿no? Germán Vargas Lleras, pues falleció, Sí. que era el jefe natural. El hermano, Él dejó en libertad el hermano- antes de irse. Antes había, sí, antes Los dejó en había libertad. pues ahorita las banderas y los partidos, usted se preguntará de eso, quiénes las banderas de cada Sí. partido. Entonces, llegarán a quienes se Sí. acomodan, Claro, pero mire Luis Eduardo, independientes, gobiernistas y o de oposición. Pero mire Luis Eduardo que ninguno de los dos candidatos, Cepeda y las Asprilla, que son los finalistas, quieren a los partidos. Dicen que no los necesitan, que ellos van a ganar con el pueblo y hablan del pueblo, de la ciudadanía, pero se les olvida que en el ejercicio de gobierno, cuando sean presidentes, van a necesitar de los partidos y de las bancadas, o si no, los proyectos no le pasan ni en la Cámara ni en el Senado. Entonces, uno es el discurso de candidato y otra cosa es en el ejercicio de gobierno que van a requerir de los partidos o ningún proyecto de ley les pasa. Efectivamente, la socialización ya es tener en cuenta, porque esto es una parte política, ¿no? Sí. Estamos en la estructura de los tres poderes, Sí. el ejecutivo, el legislativo Sí. y el judicial. Sí. Luego, no se puede desconocer, cuando hablamos de la parte institucional, si se desconoce la parte política, es como desconocer el judicial Sí. o desconocer el mismo ejecutivo, ¿no? Sí, 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 Es sí, igual. sí. Entonces son los tres poderes, mientras si se hace una reforma estructural, política, pues ya es con lo que tenemos, Sí. como está diseñado el Así Estado es, en estos así está. momentos. Y otra cosa, también usted que me habla de partidos, me hace también, se me viene a la memoria lo que está pasando ahorita actualmente, Luis Eduardo, con aquellos candidatos que estuvieron en primera vuelta o con aquellos políticos que decían que no se iban a adherir a las campañas, porque usted me estaba hablando de Los adhesiones, ¿no? tiburones, los que van a Uy, ver, pero mire lo que pasó en el Partido Verde. Ver a la señora Claudia López y ver a la congresista Caterine Jubinao hablando mal del presidente Petro, hablando mal del candidato de Pedro, del candidato de Petro, Cepeda hablando mal de él, y terminaron allá adheridas a esa campaña. Y Claudia López manifestaba que el candidato de Petro estaban haciendo política a nivel interno, pues de gobierno, participación en política, denunció al presidente Petro por participación en política y aparece en segunda vuelta apoyando a ese candidato que cuestionó. ¿Y usted sabe por qué pasó, Luis Eduardo? Porque le entregaron, ahora sí lo que siempre hemos hablado de aquí, un pedacito del Partido Verde. La decisión se dio para el Partido Verde solo para Angélica Lozano, la esposa de Claudia López, y para Katy Jubinao. Las premiaron, les llenaron la boca de mermelada en otros términos, diciendo, les entregamos una parte del Partido Verde, pero por favor me apoyan al candidato Cepeda. En eso quedó
la política de estas tres mujeres, de Angélica, de Claudia y de Jubinao. ¿Qué mala representación tienen las mujeres en estas tres señoras? Pero hasta dónde ellas son las lideresas de eso, los que han tomado partido como precandidatos o fueron candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, hasta dónde los seguidores siguen o son endosables también, ¿no? Pero mire que la votación de Claudia fue una votación comienza cuando, pírrica. Cuando, por ejemplo, Paloma en la primera noche dice, se adhiere automáticamente, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde se preguntarán? Dicen que es el porcentaje no va a ser, no es el 100%, usted no los endosa. Un gran porcentaje. Sí. Porque claro, no hay que desconocer de la fórmula vicepresidencial también. También. ¿No? Que está y no está. Dicen sí. que sí, que no, que está aquí, que está allá. Y hasta dónde. Pero dicen que gran parte de endosamiento de Paloma puede ir precisamente a las estrellas. En las otras puede darse. Estábamos más de uno a la expectativa de la determinación de un expresidente, ¿no? Ah, también. De Juan Manuel Santos. Ya dijo para dónde iba. Ya dijo para dónde iba. El que me defienda el proceso de paz apoyo. En Estados Unidos, digo yo, me terminé mi periodo presidencial y decidí no meterme en la política colombiana. Pero con la declaración que dio, cuando le preguntaban y la prensa americana lo acosó hasta que dijo, quien respalde... Claro, esos son los huevitos de Juan Manuel Santos y hay que cuidarlos. Mi política, que fue la que me dio el premio Nobel de la Paz, como es el proceso de paz, pues ahí estaré más caro. Bueno, yo digo una cosa, eso puede ser un discurso coherente, ¿hasta dónde porque es su legado. Pero hasta dónde volvemos a las anteriores propuestas, pueden endosar, es decir, ¿para dónde va Juan Manuel Santos? No, ya los de Santos estaban allá, los de Santos estuvieron en primera con Cepeda. O sea, ¿qué le suma adicional? Pero en ese caso hay un discurso coherente de Juan Manuel Santos, así a algún sector no les guste. Es que él cuida su proyecto, que lo que usted hizo, le dio el premio Nobel de Paz. Pero lo que yo cuestiono es la incoherencia política, se lo repito, de Caterine Jubinado, de Angélica Lozano y de la señora Claudia López, que cuestionaron por 4 años al gobierno de Petro, que cuestionaron al candidato Cepeda, que es el candidato de Petro, y terminan allá porque la misma extrema izquierda les entrega un pedacito del Partido Verde para que se callen la boca y les llenan de mermelada esa boca. Entonces, ¿qué mala representación tienen las mujeres con estas señoras? Pero Freddy, yo le digo una cosa, es igual que precisamente cuando hablamos de otro poder que es el legislativo. Usted ve que cómo comenzó una desbandada, primero lo que decíamos antes de los partidos, ¿no? Respetaron las jefaturas que tomó determinaciones. Ya estaban allá. El pacto porque le tocaba, ¿no? El centro democrático porque hay una disciplina también de un jefe natural. Y no es cierto. Pero sin embargo... Venga, no fue cierto. Especulación. Entonces, ¿hasta dónde realmente el poder legislativo, quienes estaban en gobierno se fueron, quienes estaban en oposición también se fueron, para un lado, para el otro, y independientes se matricularon, se formó una desbandada, y entonces usted, tanto así que, por ejemplo, llamó el presidente actual a sesiones extraordinarias que para salvar el Ministerio de la Igualdad, que al debatirlo así se hunda, pues nuevamente toma vida en que a partir del 20 de julio se pueda presentar. Y de igual manera, en lo que tiene que ver con la reforma agraria. Sí, que se quiere hundir eso. Se hace más política, así no pase, pero que no se vaya a archivar. Es que quede para presentarla en la próxima legislatura. Entonces, hay quienes dicen, otra pepita que le nace a la maraca, decía alguien. Entonces ya, en medio de toda esta polémica, ahí dicen que no son legales las llamadas sesiones extraordinarias, hay otros que dicen que sí, porque es para conservar, que es más bien política, para conservar que no se hunda, que no se archiva y que nuevamente pueda presentarse las dos reformas, la parte agraria y lo que tiene que ver con lo que es precisamente el Ministerio de la Igualdad. Y entonces más de uno también, usted se imagina, el lunes... Después de la elección, el 22. Porque el periodo constitucional de los actuales congresistas pues va hasta el 19 de julio del año 2026. Sí, señor. Sin embargo, hay quienes renunciaron y ya se fueron, dejaron como si esto no es conmigo. Pues un mesecito. Unos porque de pronto estos partidos precisamente están en esa incoherencia también, porque el segundo estaba en otro partido, el tercero está contratando, el cuarto no sé qué, no tienen a quién colocar para ese mesecito, esa chaloma, ¿no? Y los otros no, porque es que, ¿por qué razón
Unos porque es que me inhabilita el partido, entonces yo renuncio al partido Sí. y renuncio a la credencial, automáticamente a la credencial, Sí, sí, sí. como senador, como un representante, porque me inhabilito, entonces un año para Claro. poder tomar la determinación, buscar el aval de otro partido. De otro partido, o para quedar en una libertad, sí. elección de una gobernación, Sí, para señor. la elección de una alcaldía, qué sé yo, o para acomodarse. Sí, señor. Si no fue elegido, pues burocráticamente, o respaldar una campaña. Ok. En el caso de Santander, pues ya lo conocido de Sí. Miguel Ángel Pinto El Hernández. senador renunció. El senador del Partido Liberal, que renunció al partido y Eso fue hace renunció a la ratico ya. credencial para sumarse a la campaña de hablar de la experiencia en Santander y de el Representante. piedecuestano Álvaro Leonel Rueda Caballero, ¿no? Que renuncia precisamente a la Cámara de Representantes y el Partido Liberal, porque dicen que tiene otra aspiración, ¿no? Sí, para la señor. alcaldía de Florida Blanca. Sí, Es decir, señor. fíjese que no se termina una y ya, Pensando en lo que viene. pero lógicamente por los términos legales también, ¿no? Ahorita mientras usted está hablando de estos dos temas que obviamente lo conocíamos, se me venía a la cabeza, mire cómo está también en decadencia el Partido Liberal, ¿no? Renuncia, al menos en Santander, un senador del Partido Liberal, un representante a la Cámara, que sí, que ya le quedan los últimos 2 meses, 45 días, pero eso deja también ver la fragilidad del Partido Verde, ¿no? Perdón, del Partido Liberal. Y sí, la renuncia más reciente, Álvaro Rueda, que tendrá dentro de su decisión con su equipo político, donde está Ángel Alirio Moreno, donde está Miguel Ángel Moreno, que hoy están en la campaña de Cepeda, Flechas. sí, que hace ese combo allá, concejal actualmente. Ellos están actualmente con el candidato Cepeda, para nadie es un secreto. La cuestión es, ¿qué va a hacer Álvaro Rueda? ¿Va a ser candidato a la alcaldía? ¿En dónde? ¿De donde es oriundo él? ¿De Piedecuesta? ¿O donde tiene la fortaleza política, que es Florida Blanca? ¿Sí? Una fortaleza. Tienes unos votos. Parlamentario Hay por unos Florida votos. Blanca, la segunda ciudad del departamento. Sí, ¿no? tuvieron boticos cuando su amigo Miguel era alcalde, que eran muchos. Ahorita tendrán, Jefe, no a esos, pero tendrán algo. O sea, ¿qué representación? Volvemos, ¿qué gestión hizo en pos de un municipio, un departamento? En donde el ciudadano, entonces los partidos, quienes van como un escampadero, ¿no? Y eso hace rato viene, porque es que, primero las conveniencias, Freddy, porque es que yo voy allá a tal partido, primero, porque hay posibilidades de Sí, salir, sí. en mi credencial como concejal, como diputado, como congresista. Segundo, ya cuando las expectativas ya las satisfago con que me respaldan, entonces ya miro por otro lado Sí. y dejo el partido votado. Los electores, porque hay todavía electores Sí. liberales, electores conservadores Sí, que todavía, todavía. le votan a Al esos partido, al colores. trapo. Bien creen aún Sí, en sí, al los trapo. partidos, en la institucionalidad, pero hasta dónde lo defraudan precisamente. Entonces, hasta dónde los partidos han perdido credibilidad. Los nuevos partidos no se quedan atrás también, Sí. de la misma manera. Entonces, yo, comodín, yo allí veo posibilidades de salir. Entonces, pero después dejo votado ese Y, partido. retomando el tema del joven representante de la Cámara, Álvaro Rueda, si su aspiración va a ser a una alcaldía, me imagino que la darán por el sector de la izquierda, de la centroizquierda. Algunos dicen que con En Marcha están muy cercanos, otros dicen que con el Fernando pacto. ¿Sí? La cuestión es, ¿la izquierda aceptará a una persona que ven como que no representa los intereses de la izquierda? Esa es Pero una pregunta. Volvemos al cuento de los comodines. Porque la izquierda es Las jodida. transferencias, lo hemos sabido de que a usted no se le da el aval en tal parte, o se le da, pero me da a usted quien maneja los avales en Bogotá, no me le da el aval a tal parte, en tal municipio, a tal persona. Y no, y Luis Se Eduardo, juega y eso. lo que hemos hablado aquí, O se la recuerde damos que lo local y lo regional Totalmente. cambia. Terminan trabajando la derecha y la izquierda por un Se ha candidato a la visto, alcaldía. Se ha visto, se pierde. Sí. Decide popularmente, se recogen las cartas el lunes, el Sí. domingo. El domingo a las 7 de la noche. Se recogen las cartas y nuevamente. Y entonces uno va a pie de cuesta, dice, pero venga hermano, usted no era de la izquierda y terminó apoyando al candidato de la derecha, o al revés. Usted era de la derecha, hermano, que hablaba mal de Petro y terminó con el Mira, candidato de A Petro. propósito de Piedecuesta, ¿no? Es algo característico, ¿no? Los exalcaldes de ese municipio ¿Qué pasó? que están vivos, ¿no? Porque el único que está por elección popular es Alfredo Camargo Acevedo, Sí. que se nos anticipó. El resto están todos vivos, los exalcaldes de la elección del 91. A ver, empecemos de Elección para popular. atrásito los que nos recordemos. Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel Santos. ¿Qué pasa con ellos? Los 5.
o 6 o... ¿Pero qué pasa con 8, ellos? bueno, ¿Que están en dónde? Todos están en un solo... ¿Un sector? Político, el de respaldo a la presidencial, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel estaría ¿con quién? ¿Con el Tigre? Con el Tigre. Echemos más de para acá, Ludwig Valero. Con el Tigre. Con el Tigre. Jorge Navas. Jorge, pues no, públicamente no lo ha manifestado. No lo ha dicho. Los otros sí lo han dicho. Sí, sí. Bueno, venga esto. Dani. Porque Dani públicamente. Gerenciando campaña en Piedecuesta. Chucho también. También. Con el Centro Democrático. Mario también. Claro, lo vi con las banderas en Florida Blanca. Y bueno, Oscar no, porque Oscar todavía no es alcalde. Es un factor que se ha visto poco común, ¿no? Carajo. Alcaldes, ¿Cómo eran entonces para las elecciones? Si van a estar en un bando distinto. La mayoría aspiran a ser candidatos a la alcaldía o a la gobernación de ahí. A pelearse en el aval. Y otros que no son exalcaldes, pero dicen que si esa fórmula es presidente, yo soy el candidato. Cuando cambian las fórmulas totalmente. Oiga, vea que ese fenómeno sí no se presenta como que en otros municipios del área. Es particular. Yo creo que los pocos, o casi, no sé hasta dónde único, pero poco común que se vea esta situación. Señor. Pues ya solo las expectativas, escasas horas ya de estos comicios electorales, Freddy, en el cual pues la responsabilidad, yo pienso que la ecuanimidad del ciudadano, ¿no? Como se dice coloquialmente, consultar con la almohada, sí. mirar la familia, mirar el entorno del barrio, mirar el entorno del municipio, mirar quiénes están alrededor de un proyecto, mirando quiénes se benefician, porque tampoco no podemos desconocer, hay ministros ya, a pesar de que los candidatos ya han nombrado ministros. Ya ¿no? tienen el gabinete. Hay quienes sueñan siendo ministros. No, pues una cosa es soñar y otro ya saber. Gerentes, es que si gana Pepito, si gana Cepeda, yo soy ministro. Si gana Cepeda, yo soy ministro. Eso pasó hace 4 años con Rodolfo Hernández, allá en Bucaramanga, han repartido todos los ministerios. Aquí en Santander se lo habían repartido. Tenemos como 10 ministros, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pues Freddy, solo eso, escasas horas, escasos minutos, la responsabilidad, yo pienso que la tranquilidad, la ecuanimidad de los resultados, pues volvemos a insistir en lo que sumarnos a lo que el episcopado, los purpurados de Colombia han manifestado, las autoridades de la Procuraduría, los organismos de control, los comités de observatorios internacionales, los diferentes entes, las veedurías, en fin, respetar, ¿no? Sí. Respetar porque es la institución, es la conservación. Los mandatarios, así como este se está yendo, el que venga también de un tiempo perentorio y la institución sigue, el país sigue, la república sigue, a no ser que cambiamos, como decía Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse, pues cambiemos el sistema, pero seguirá el mismo, la estructura que será más pequeña, más grande, con todas las situaciones, pero que lógicamente sigue el trasegar de la vida pública. Luis Eduardo, pues sí, como siempre le digo al principio y al final, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y esperemos que este domingo las cosas se hagan de forma tranquila, que el resultado que se obtenga sea aceptado por el sector que pierda las elecciones, por supuesto también que haya transparencia en el proceso electoral y que este domingo pues salgamos a votar todos como somos colombianos, así como nos juntó la selección Colombia, nos junte estas elecciones, así sea con sus diferencias, y que el presidente que llegue pues le sirva a la nación, le sirva a la economía, le sirva a los empresarios, le sirva al pobre, le sirva al campesino, y que podamos tener una sociedad más justa. 3 temas perentorios, la economía, que tiene que ver la seguridad y la salud, que bajo todos los parámetros, todo es alrededor de la economía, y ahí la misma salud, de ahí mismo la misma seguridad, en fin, todas las expectativas que tenemos en este país, muy bonito, muy rico, con el tesón de sus gentes. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, les agradecemos a todas y a todos ustedes el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Ustedes que están en lejanas tierras, al otro lado del mundo, y que recesionan y que nos envíen sus comentarios, fraternal y cordialísimo saludo a ustedes que están allá en los diferentes pueblos, en las diferentes municipalidades, por permitirnos el ingreso a sus hogares, a los diferentes sistemas. De igual manera, la fe, el optimismo y la esperanza nunca perdemos y ni debemos perder por ninguna circunstancia. Invitándolos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación. La próxima semana, Dios mediante, ya con resultados, ya con nuevo presidente
estaremos en otro encuentro de política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. ¿Política o entretenimiento? ¿Por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más.